bienvenidos al segundo segmento de La Otra Realidad. Hoy viernes 16 de octubre del año 2020, tu amigo Andrew Álvarez, acá un rato con ustedes. Bueno, ayer se dieron dos entrevistas, ya usted sabe que se canceló el debate que iba a haber entre Joe Biden y el presidente Donald Trump por la cuestión del coronavirus y pues luego Trump decía que él no iba a hacer nada virtualmente, nada a distancia, que él iba a estar allá al frente y bueno, que no iba a perder su tiempo. Y ahí se quedó eso, ¿no? Así que la comisión esta que está a cargo de los debates en los Estados Unidos, que es una institución que es la que regula los debates presidenciales, pues se quedó, como dicen, esperando remolque. La realidad es que pues se decidió ayer, habían dos entrevistas y se pusieron para el mismo horario precisamente en las cadenas en Estados Unidos. La primera de estas entrevistas, ¿no?, es la que da NBC, es la que tiene el presidente Trump allá en Florida, en Miami, y donde la periodista Savannah Gutierrez lo entrevista. Y le hacen una serie de entrevistas que son bastante, una serie de preguntas, mejor dicho, en la entrevista, que son bastante pues, difíciles para el presidente Trump. El presidente Trump tiene una estrategia muy interesante que parece que la aprendió cuando estaba en la lucha libre, en WWF. Yo siempre he dicho, yo no votaría jamás por nadie que hacía papelones en la lucha libre, porque sabemos que es un cuento. Yo no votaría por un gobernador en Puerto Rico que se metiera con Abdullah D. Butcher, Carlitos Colón o Chiquistar a darse golpes. No creo que haya mucha credibilidad, pero bueno, el redneck y la mentalidad en Estados Unidos es show business, muy diferente, ¿no? Allá los medios determinan la imagen de una persona y las personas el reconocimiento que adquieren por eso, pues así es como los aceptan. Acá también en cierta medida es igual en Puerto Rico con el faranduleo que tanta gente habla. Pero bueno, ayer en Miami le preguntaron al presidente Trump, ¿no? Savannah Gutierrez le preguntó al presidente Trump sobre QAnon, ¿no? El famoso grupo QAnon, ¿no? Q, que tiene esta teoría de conspiración de que el presidente Trump está peleando contra el Deep State, que está peleando contra los Illuminati, que si rescatando a los niños definitivamente, ¿no?, que están en tráfico humano, de todas estas bestias, de toda esta gente que está metida obviamente en explotación sexual de niños. Y la pregunta es rigor, bueno, ¿qué está haciendo con los niños que están presos y que están metidos en campo de concentración en la frontera con México? Eso no es así. ¿Qué hacen con eso? Luego por ahí este grupo, como otros más, sacaron aquella idea de que en Nueva York habían rescatado 56,000 niños que estaban secuestrados bajo tierra. ¿Usted ha visto eso en algún lugar que no sean estos foros o en estos grupos que tienen la cabeza volada hace tiempo con conspiraciones que no existen? No ha visto en ningún lugar. ¿Dónde usted va a esconder 56,000 niños? Dígame usted, vamos a usar el cerebro, que eso es bueno, vamos a dejar de ser locos y vamos a dejar de ser irresponsables. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Se saben los niños que hay miles de niños que están metidos en jaulas precisamente allá por la patrulla frontera y por la migra, en la frontera con México, y esto se lleva desde la época de Obama hasta la época de Trump, y Trump no ha resuelto esto como Obama tampoco lo resolvió. Vamos a hablar como es, vamos a respetarlo. Pero ¿qué pasa? Pues cuando le preguntan por este grupo, por QAnon, pues ¿qué pasa? Pues dice que no lo conoce, no sabe qué es eso, yo no conozco eso. Por amor a Dios, boludo, que no sabe qué es eso. Luego le explica a la reportera lo que es, y él dice, bueno, no, es que esta es una gente, y dice por ahí que, digo aquí citándolo, no, obviamente es una organización que pelea fuertemente contra la pedofilia, sí, ellos trabajan fuertemente, ¿no? No los conozco, pero bueno. Por otro lado, le preguntaron también algo que fue muy comprometedor, que tiene que ver con los grupos estos, con las milicias, con los grupos racistas y todo lo que está viendo los Estados Unidos, y inmediatamente sale con Antifa, no, Antifa, cambiando el tema, porque obviamente la estrategia de Trump es la verborrea, como en la lucha libre. Decir muchas cosas, te confundes con ella y luego venir y salir por el otro lado, evadir la pregunta y no ir directamente al grano. La realidad es que empezó a hablar de Antifa y no de las milicias que están allá activas y de las amenazas y de los arrestos que han ocurrido. ¿Es o no es así? Despierta, durmiente. Antifa es lo que es, y Antifa definitivamente es una organización peligrosa, de extrema izquierda dentro de los Estados Unidos, dentro del modelo norteamericano democrático. Antifa es un grupo extremista de izquierda. En Latinoamérica, en otras partes del mundo, sería un grupo más o menos centro izquierda, algo así. No sería tan violento como los grupos de izquierda que sí tienes en Latinoamérica, que sí los vas a encontrar fuertes, obviamente, muchos que se van a las armas y que están armados y que llevan a cabo operaciones y lucha armada, como en otras partes del mundo. Pero Antifa definitivamente dentro del modelo norteamericano es un grupo, sí, es un grupo hostigador, sí, es un grupo violento, sí señor, que obviamente está en contra de ¿qué? Bueno, está en contra de la ultraderecha de los Estados Unidos, simplemente en contra de eso. Así que tenemos por otro lado las milicias, y ambos grupos definitivamente son un peligro para el ciudadano decente en los Estados Unidos, para las personas que no se meten en este tipo de extremos, ni derecha ni izquierda. Pues el presidente Trump evadió eso y se fue obviamente con Antifa, que es obviamente quien le llena a él el ego, y ahí él se desató. No contestó la pregunta tampoco.
Pero mientras hago esa crítica del presidente Trump y la entrevista esta, que la debe ver, obviamente, si la ve usted se da cuenta cómo es que se maneja la cosa y la credibilidad no es mucha. Si se va a lo que pasó con John Biden allá en Filadelfia, en la cadena ABC a la misma hora, era para acostarse a dormir. Un somnífero. O sea, Joe Biden es más lento que la reversa. Más lento que la reversa. Y la realidad empezó a hablar de que había que aumentar aparentemente el número, ¿no?, en la Corte Suprema de los Estados Unidos, que se había arrepentido también de un proyecto de ley que había firmado en la década de los 90, etc. Pero la realidad es que no tiene la pimienta. Si comparamos a ambos individuos, definitivamente Trump tiene la calle, Trump tiene obviamente el delivery para la televisión y el show, porque es un showman, ¿no? Es eso, es un narcisista que tiene esa capacidad. Biden, pues, lento, se lleva por el by the book, por el libro, y definitivamente pues no tiene ese arraigo, ¿no?, de figura, de llamar la atención en los medios. Pero eso es una cosa y otra cosa es la otra. Me explico para que no se confunda. Una cosa es que usted tenga el carisma y una cosa es que usted tenga la capacidad. No es lo mismo ni se escribe igual. Aquí en Puerto Rico hay gente que ha ganado con carisma, pero no tiene capacidad para gobernar. Eso no es así. En Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Usted puede ser un espectáculo haciendo mil cosas y realmente a la hora de la verdad, cuando usted ve la ejecutoria, como pasa en el caso de Trump, pues un cero a la izquierda. En el caso de Barack Hussein Obama, hablaba muchísimo, obviamente. Era un tipo que se veía fino, un tipo educado, un tipo con mucho más verbo, por muchísimo, que el presidente Trump. Tenía mucha más capacidad, obviamente, verbal y de oratoria. Pero a la hora de ejecución también, pues era otro cero a la izquierda. Para usted vea que yo ni pinto a uno ni al otro. Aquí no venimos a alcahuetear a ningún político y menos un político porque usted no tiene capacidad de voto. Bueno, a lo que vamos con todo esto, pasando esa página. Nuevamente la situación que sigue también sobre el tapete internacional y es preocupación para todo el mundo es China y Estados Unidos. Obviamente en agenda hay alguna guerra con todo esto, la gente siempre ha pensado, ¿no?, inclusive los analistas, de que las potencias nucleares no se meten en guerra. Y la demostración que usan, o el único ejemplo que tienen, es el de la Guerra Fría del pasado siglo XX. China, pues sus ambiciones son increíbles, quiere ser la primera potencia del mundo, no le quepa duda en estos momentos. O sea, China no piensa seguir siendo segundo, China quiere imponer su modelo económico en el mundo, su economía. Imponer su ideología política, bueno, lo que hay que hablar con la realidad. A diferencia de la Unión Soviética, la República Popular de China no ha estado, digamos nosotros, exportando al mundo, ¿no?, exportando directamente su ideología política. Si usted ve las campañas en el siglo XX, por ejemplo, revolucionarias, los grupos que habían subversivos de izquierda, la implantación del comunismo en diferentes partes del mundo, va a ver que era la Unión Soviética quien mayoritariamente estaba en este tipo de campañas, no los chinos. O sea, los chinos tenían sí su influencia, tenían sus apoyos, tenían como Corea, por ejemplo, Corea del Norte, que era su mejor aliado en ese sentido, o ellos eran el mejor aliado de Corea del Norte, aunque quien había facilitado armamentos y un sinnúmero más de cosas había sido la Unión Soviética, Corea del Norte. Por dar un ejemplo somero, en África vemos la intervención de Rusia, obviamente, la KGB y otras unidades de los cubanos, por ejemplo, en Angola y otros lugares más, que eran apoyados por los soviéticos, no por los chinos. Así que China no exporta su ideología política, entiéndalo. China exporta su modelo económico, sus conveniencias, su influencia, ¿no?, su cadena de control. Política no, pero sí económica. ¿Entendió? Y obviamente lo que hace es endeudar a todos los países a los que les está prestando dinero o los que se involucran en nuevos proyectos como el Caribe, donde tiene obviamente más de 8 diferentes repúblicas del Caribe endeudadas con ellos, lo que le da pues un poder grande en el momento en que ellos decidan utilizar esos territorios para lo que sea, su negocio, industria o quién sabe qué otra cosa. Latinoamérica, lo vimos en Nicaragua, que trataron de hacer un canal como el Panamá y fracasaron desastrosamente. ¿Es o no es así? Se cayó. La famosa inversión china allá. Lo vimos en Venezuela, que se escocotaron los chinos también. ¿Usted cree que los chinos las pegan todas? No, vamos a estudiar. No, los chinos se equivocan mucho también, pero aprenden de las equivocaciones. ¿Qué pasó en Venezuela? Bueno, se encargaron de las petroquímicas de Venezuela, se encargaron de las refinerías de petróleo. ¿Y qué pasó con el petróleo de Venezuela? Dígame, si tú, dime. ¿Qué pasó? ¡Colapsó! Colapsaron. Los chinos no pudieron con las refinerías en Venezuela, ni pudieron con el canal de Nicaragua. Así que mucho bla bla, a la hora de verdad a veces se convierten en tigres de papel. ¿Qué pasó allí? Pues bueno, en Venezuela que la tecnología era estadounidense. Toda la tecnología era hecha made in USA. Todo el sistema. No era el sistema chino, ni podían adaptar su equipo, su tecnología, su mecánica allá en Venezuela. Y ya usted ve lo que ha pasado. Ahora Venezuela depende de lo que Irán le envíe.
vía marítima, no es fácil, y Cuba dependía precisamente de lo que Venezuela le enviaba de petróleo. Así que aquí hay un efecto dominó interesante que no se discute mucho en la prensa, pero que está impactando a esos países, aparte del COVID-19. Bueno, ya que mencioné a Venezuela, brevemente, someramente, hombre, Nicolás Maduro, es un elemento, es un personaje, definitivamente. Estos personajes, una decisión Maduro es como una decisión Trump, o es como una decisión, qué sé yo, Boris Johnson, o una decisión Bolsonaro, ¿no? O una decisión Rodrigo Duterte. Es individuos que toman decisiones extremas, radicales, que aunque no sean bien pensadas y poco cerebrales, pues las dicen y las toman. Y dicen cosas terribles, cualquiera de ellos, desde Trump hasta Duterte, cualquiera de ellos dice cosas terribles y no tienen filtro para expresarlas. Pues bueno, el presidente de Venezuela, que está en disputa también, bueno, pues el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acaba de decir adelantar, oiga, desde ayer las Navidades en Venezuela. Venezuela comenzó desde ayer las Navidades. No sabemos si van a despedir el año dentro de unas semanas, pero bueno, las Navidades comenzaron en Venezuela porque supuestamente y alegadamente quiere enfrentar la pandemia del COVID-19 y no da muchas explicaciones porque el hombre no tiene capacidad para explicar nada, pero bueno, dice que las ha adelantado por la cuestión del COVID-19 para poder enfrentar mejor la pandemia. Navidades venezolanas ahora son en octubre. No sé, cosas de la vida, ¿no? Cosas que pasan en este mundo loco. Bueno, la situación nuevamente entre China y Estados Unidos, que fue lo que abrí y lo que estaba diciendo y lo dejé en el vacío un momento, se sigue complicando. Sigue complicando porque aunque Estados Unidos obviamente es el mayor deudor que tiene China, ¿no? China tiene la deuda más grande en Estados Unidos, los tiene obviamente con trillones de dólares sometidos en eso. Estados Unidos, pues lo hemos explicado y ayer lo mencioné también de forma somera, ha pensado en varias ocasiones no pagar esta deuda, el incumplimiento de la deuda, eliminarla. Claro que esto traería una debacle a nivel de las bolsas de valores y a nivel de la venta de bonos en los Estados Unidos, perderían credibilidad total y completamente. Pero Estados Unidos sabe que tiene unas dependencias con China, que tiene unas deudas con China, pero sabe que no puede seguir cediendo más terreno a China. No puede. Eso de que porque China tiene negocio con Estados Unidos, no, los negocios están muy mal ahora y sabemos que hay una guerra de aranceles, que hay una guerra económica, así que vamos a aclarar ese punto desde ahora. Están en guerra a nivel económico, por ende, eso no es lo que los une. ¿Qué puede unir a China y a Estados Unidos? Bueno, en un momento era la conveniencia y ahora podría ser la supervivencia. Me explico. Entrar en una guerra, aunque sea limitada allá en la zona del Indo-Pacífico, por ejemplo, en el mar meridional, en el estrecho de Taiwán, inclusive hasta extenderla hasta el estrecho de Malaca, sería un problema grandísimo. Primero, habrían otros países implicados. Terceros entrarían en esto. Segundo, pues están cerca, estaría la guerra en el territorio de China. Y China definitivamente sabe que no debe pelear una gran guerra en su territorio por los daños directos y los daños colaterales que esto conlleva. Así que tiene que tener la capacidad de poder hacerle daño al continente norteamericano, daño a la nación de los Estados Unidos. Estados Unidos nunca pelea guerras en su territorio, con excepción de la guerra de la independencia, de la guerra de secesión, es decir, no, obviamente la guerra civil de los Estados Unidos. Y la pequeña guerra que se dieron no con Pancho Villa, la pequeña guerra que se dieron en la frontera con México, la invasión de Estados Unidos a México, la pequeña invasión de Villa a Estados Unidos. Y aparte de esa chuchería, no se pelean guerras en territorio de los Estados Unidos. Lo más que ha pasado, obviamente, fueron los famosos globos aquellos incendiarios que tiraban los japoneses para que llegaran por las corrientes transoceánicas de viento hasta California y la costa oeste de Estados Unidos para crear incendios y no hicieron gran cosa, no fue significativo absolutamente nada en la Segunda Guerra Mundial. Y el ataque de Pearl Harbor, lógicamente, antes que fuera Estado. Pero todas estas cosas pues están ahí. Estados Unidos siempre ha cuidado de que la destrucción no sea en tu territorio y que la guerra sea en otro lugar donde ellos puedan destruir, luego de ganar la guerra, reconstruir y ganar dinero. Precisamente la Segunda Guerra Mundial fue lo que empujó a Estados Unidos por dos razones. El arma nuclear que tenían, que le dio supremacía militar, y segundo, obviamente el plan Marshall y la reconstrucción de Europa y de Japón, que obviamente llevó a las corporaciones de Estados Unidos a hacer billones y billones de dólares en la reconstrucción y a tomar el comando económico en el mundo y los acuerdos que se dieron en aquel momento. Esa es la historia breve, aquí sintetizada, sin mucho análisis y sin buscar mucha paja por el lado. Pues bien, vamos a seguir el ojo a lo que está pasando con China y
Estados Unidos y las amenazas que hay involucradas en todo esto. Un tema que también publicamos esta semana, hay varias cosas aquí, porque quiero hablar también de Remdesivir y de lo que la Organización Mundial de la Salud ha dicho de Remdesivir, de los laboratorios Gilead. Y lo que ha dicho antes de ir a la pausa para cuando regrese a discutirlo, es que es un fraude, ¿ok? Que es fallido, que no funciona. Sí, lo mismo que le aplicaron a Trump supuestamente alegadamente, ¿no? Con el otro medicamento de los anticuerpos monoclonales, pues no funciona, es fake. La cloroquina, yo me pregunto por qué Trump no pidió cloroquina cuando él decía el del día 1, dígame si eso no es así tú mismo. ¿Dijo o no que cloroquina era lo que funcionaba en esto? ¿Y por qué no se la metió al cuerpo? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Cualquier persona inteligente y sentido común sabe que debe preguntarse por qué Trump no se metió cloroquina o la pidió. No, pidió obviamente una terapia experimental y a Remdesivir, que ahora nos dicen que ni para pu ni para banca. Vamos a una pausa, te pongo a pensar más allá de lo aparente, porque hay que despertar durmiente y dejarnos de círculo vicioso y de creer lo que nos están continuamente diciendo y de la propaganda política. No te dejes manipular. Y no crea lo que yo diga, verifique lo que digo y caemos en tiempo. Así que, ¿sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico.